Gracias damos a nuestro Padre Celestial por sus infinitas bendiciones, por cuidarnos y protegernos. Les damos la bienvenida, mis apreciados hermanos, al comentario bíblico adventista sobre nuestra lección de escuela sabática número 4, titulada Compartir la misión de Dios. Gracias por ser parte de nuestro canal y de nuestra familia de Aprendiendo de Jesús. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho, a que compartan este video para que muchas personas conozcan del amor de Jesús y para que nuestro ministerio pueda seguir sosteniéndose y compartiendo con ustedes el mensaje. Es importante también para nosotros sus comentarios, sus opiniones y sus pedidos de oración, para que juntos nos unamos en oración con Cristo Jesús. Gracias, mis apreciados hermanos. Queremos seguir compartiendo cada semana el mensaje de salvación. Por lo tanto, les pedimos su ayuda y colaboración para que compartan este video. Vamos a orar para que sea Dios quien nos bendiga y nos dirija. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus misericordias, por tus bendiciones. En este momento, Padre, te pedimos por cada persona que escucha este mensaje. Obra en su vida, Señor, conforme a tu santa voluntad, contesta sus oraciones. Bendice, oh Dios, el mensaje que hemos de aprender en este momento. En Jesús, amén. El Señor consideró conveniente probar la fe del patriarca por medio de una prueba tremenda. Si hubiera soportado la primera prueba y hubiera guardado con paciencia que la promesa se cumpliría en Sara, y no hubiera tomado a Agar por esposa, no habría sido sometido a la prueba más dura que haya experimentado hombre alguno. El Señor le ordenó: toma ahora a tu hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moriad y ofrécelo allí en holocausto. Abraham no fue incrédulo ni vacilante. Por el contrario, muy temprano de mañana, tomó a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo, junto con la leña para el holocausto, y se fue en dirección al lugar del cual el Señor le había hablado. El patriarca no permitió que el amor paternal lo dominara y lo indujera a rebelarse contra Dios. El mandamiento del Señor había sido calculado para sacudirlo profundamente. Toma ahora a tu hijo. Y entonces, como para probar un poco más su corazón, añadió: tu único Isaac, a quien amas, es decir, al único hijo de la promesa, y ofrécelo allí en holocausto. Durante 3 días este padre viajó con su hijo y tuvo suficiente tiempo para pensar y dudar de Dios si se hubiera sentido inclinado a ello, pero no lo hizo. Abraham creía que Isaac era el hijo de la promesa. También creía que Dios había hablado con claridad cuando le ordenó que le ofreciera el holocausto. Creyó que si el Señor, que en su providencia había permitido que Sara tuviera un hijo en su vejez, le había pedido que tomara la vida de su hijo, podría levantar a Isaac de entre los muertos. El patriarca dejó a los siervos a mitad de camino y se decidió a ir solo con su hijo para adorar al Señor un poco más allá. El decidido y amante y sufrido padre avanzó con firmeza al lado de su hijo. Cuando llegaron al lugar que Dios le había señalado, levantó un altar allí y puso la leña en orden, lista para el sacrificio, y entonces informó a Isaac que Dios le había mandado ofrecerlo en holocausto. Le repitió la promesa que el Señor le había hecho varias veces, de que por medio de Isaac él llegaría a ser una gran nación, y que al cumplir la orden de Dios de quitarle la vida, Dios cumpliría su promesa. Isaac creyó en Dios. Después de abrazar afectuosamente al anciano, se sometió y permitió que éste lo atara sobre la leña. Y cuando la mano del padre se levantó para quitar la vida de su hijo, un ángel de Dios que había estado observando toda la fidelidad de Abraham, lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios y por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La historia de la redención, páginas 82 y 85. El comentario bíblico adventista sobre el capítulo 18 de Génesis nos dice: versículo 1, le apareció Jehová. Esto debe haber ocurrido solo un corto tiempo después del suceso registrado en el capítulo 17, pues ambos acontecimientos tuvieron lugar aproximadamente un año antes del nacimiento de Isaac. A través de la narración del capítulo 18, adviértase que el paso que Moisés siempre se refiere al visitante divino de Abraham como Jehová,
Abraham siempre se dirige a él como Señor. Versículo 2. 3 varones que estaban junto a él. Así comienza el relato de la sexta aparición del Señor a Abraham. Algunos expositores han pensado que los 3 varones fueron las 3 personas de la deidad. Esto parece injustificable, puesto que se alude a 2 de los 3 como ángeles y como a hombres. Por lo tanto, lo más adecuado es ver en los 3 varones el Señor y a 2 ángeles. Cuando los vio, Abraham no se había dado cuenta todavía de la identidad de ellos. Tan solo vio a 3 forasteros, cansados de viajar, que buscaban reposo y alimento. Corrió a su encuentro con verdadera cortesía oriental para ofrecerle las comodidades de su casa, inclinándose ante ellos en armonía con la costumbre del oriente. Esta forma de saludar de ninguna manera indica que Abraham reconoció a Jehová como uno de los 3. Hizo lo mismo en la presencia de sus vecinos heteos. De la misma forma, Jacob se inclinó ante Esaú, José ante su padre, Salomón ante su madre, y los hijos de los profetas delante de Eliseo. Versículo 3. Señor. El hecho de que Abraham dirigiera su invitación a uno de los forasteros ha sido tomado por algunos expositores como una indicación de que ya había reconocido a Jehová como uno de ellos. Es probable que uno de los 3 aventajara a los otros en apariencia, o que uno se hubiera adelantado como portavoz del grupo, lo cual explicaría por qué Abraham se dirigió a él. Además, debe notarse que la palabra hebrea aquí traducida Señor no es el nombre sagrado Yahvé, sino Adonai, equivalente a Señor, una forma respetuosa de saludo. Versículo 8. Comieron. Los visitantes celestiales de Abraham realmente comieron el alimento que se les había preparado, así como Cristo lo hizo posteriormente, después de haber resucitado y estando ya glorificado, para probar la realidad de su resurrección. La aceptación por parte de Cristo y los ángeles de la hospitalidad de Abraham quizá fue para probarle a éste que la visita de ellos a su tienda no había sido un sueño o una visión, sino una experiencia material. Versículo 9. ¿Dónde está Sara? Abraham estuvo con ellos y los atendió mientras comían. Habiendo comido, preguntaron por Sara. Una pregunta tal estaba absolutamente en contra de la cortesía oriental. Los extranjeros no debían saber el nombre de una esposa ni usarlo. Su conocimiento del nombre de ella probablemente le sugirió a Abraham que sus huéspedes eran más que hombres, y su pregunta implicaba que su visita tenía que ver con Sara. La conversación siguiente aclaró su identidad, y gracias a la promesa que fue repetida entonces, Abraham reconoció con certeza a aquel que se le había aparecido 5 veces antes. Esta fue la primera ocasión en la cual Sara personalmente fue testigo de una de las manifestaciones divinas concedidas a su esposo. Abraham ya sabía y creía, por estos hechos y por los registrados en Génesis 18, 9 al 15. Parece que esta visita tenía el propósito de preparar a Sara para la vicisitud suprema de su vida, el nacimiento de su primero y único hijo. Versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? El velo del anonimato fue entonces totalmente puesto a un lado, y el que hablaba se identificó indudablemente como el Señor. Es interesante notar que aunque esta aparición divina quizá tenía más aplicación para el beneficio de Sara que para el de Abraham, puesto que él ya conocía y creía, el Señor no se dirigió directamente a Sara antes de que ella le hubiera hablado primero. En vez de hablar a Sara, le preguntó a Abraham si había alguna cosa demasiado difícil para el Señor. Dios habló así principalmente para corregir la incredulidad de Sara y para fortalecer su fe. Donde fallan la sabiduría y la fuerza humana y donde la naturaleza debilitada no tiene capacidad para actuar, allí Dios todavía tiene amplias posibilidades y hace que las cosas sucedan de acuerdo con los consejos de su propia voluntad divina. En realidad, con frecuencia permite que las circunstancias lleguen a una dificultad insuperable, de modo que resalte la impotencia humana en marcado contraste con la omnipotencia divina. Versículo 19. Yo sé. Podía confiarse en Abraham, no traicionaría jamás a Dios. Feliz elogio para el anciano patriarca. El leal desempeño de su tarea divinamente señalada requería que compartiera el conocimiento de los propósitos de Dios.
La posteridad de Abraham también debía comprender, a fin de que no compartiera el destino de Sodoma y Gomorra. Iba a ser el deber de Abraham transmitir a las generaciones futuras lo que sabía de los procedimientos de Dios con la raza humana. La ley moral y ceremonial de Dios también eran parte de la herencia sagrada que había de transmitir a las generaciones venideras. No solo oró Abraham con su familia y delante de ella, sino que intercedió por ella como sacerdote, práctica seguida por otros patriarcas y santos hombres de la antigüedad. Como profeta, instruía a su familia tanto en la teoría como en el ejercicio de la religión, poniendo énfasis en las virtudes prácticas. Enseñaba a su familia no solo a conocer estas cosas, sino también a hacerlas, siendo esposo, padre y supervisor, benévolo, dada una dirección positiva a la vida social y religiosa de su numerosa familia. Dios podía confiar en Abraham porque él mandaría a su familia, no mediante métodos dictatoriales, sino por un precepto claro y un ejemplo consecuente. En la educación de los hijos, cada palabra, mirada y acto tienen su efecto. En muchos hogares se enseña muy poco por la instrucción o el ejemplo. Los padres son responsables por la sagrada misión de educar a sus hijos y por lo tanto debieran combinar la firmeza con el amor como lo hizo Abraham. Esta tarea de educar a los hijos de la debida manera no puede ser delegada a otro, sin que haya el peligro de una grave pérdida. No debe esperarse que la influencia de maestros piadosos tome el lugar de la educación del hogar, sino más bien que la complemente. Cada una tiene su lugar y es incompleta sin la ayuda de la otra, que debe servir para reforzarla. Versículo 23. Se acercó a Abraham. Esta expresión parece indicar más que un mero acercamiento físico al Señor. La palabra hebrea traducida acercó a veces se usa para indicar el anhelo de la mente y del corazón de ir hacia Dios en contrición y adoración. El mismo pensamiento también se expresa en el Nuevo Testamento. ¿Destruirás también? Esta preocupación personal por sus prójimos es uno de los rasgos sublimes del carácter de Abraham. Su intercesión en favor de ellos es una de varias situaciones similares registradas en las Escrituras. Abraham no solo quedó preocupado por la suerte de Lot, sino que también experimentó un profundo sentimiento de compasión hacia los habitantes de Sodoma, con muchos de los cuales había tenido un trato personal en ocasión del rescate de ellos de manos de los reyes de Mesopotamia. Abraham debe haber tenido razón al creer que algunos de los habitantes de la llanura habían sido favorablemente influidos por su ministerio anterior en favor de ellos. Aunque obviamente Lot no es olvidado, su nombre nunca se menciona. La compasión de Abraham probablemente se elevaba y se intensificaba al recordar su propia necesidad de la gracia perdonadora en ocasiones previas. Esta pregunta presupone que Dios, de acuerdo con la resolución registrada en Génesis 18:17, le había explicado al patriarca su intención de destruir las ciudades de la llanura. El propósito de Abraham no era simplemente la preservación de cualquier piadoso remanente que podría encontrarse dentro de las ciudades condenadas, sino que se extendiera un periodo de gracia para toda la población. Sin embargo, comprendiendo que era un hecho decidido que las ricas y aunque impías ciudades habrían de ser destruidas, Abraham procedió con humildad osada, preguntando si el Señor había tenido en cuenta la suerte de los justos de la destrucción general de los impíos. Aquí Abraham recurrió a la bondadosa misericordia de Dios. El comentario bíblico adventista sobre Romanos 8:34 nos dice: condenará. Satanás conoce con exactitud todos los pecados que mediante sus tentaciones ha logrado que cometan los hombres, y los presenta ante Dios como la evidencia de que los pecadores solo merecen la destrucción. Pero Dios responde a las acusaciones presentadas contra sus escogidos. Cristo con su propia vida pagó el precio de los pecados de ellos. Los elegidos de Cristo están libres de condenación. Resucitó. No adoramos a un Cristo muerto, sino a un Cristo vivo. Esto no implica que la resurrección tuviera más valor salvador que la crucifixión, sino que realza que Cristo no solo murió, sino que ahora vive para completar el propósito de su muerte en favor de nosotros. Diestra de Dios.
Estar a la mano derecha equivalía a ocupar el puesto de honor y significaba participar del poder real y de la gloria real. Si había predicho que Cristo ocuparía ese puesto con su Padre, el hecho de que esté a la diestra no solo indica la gloria, sino también el poder del ensalzado Hijo del Hombre. Intercede. Esta es la palabra que se usa en el versículo 27 para referirse a la intercesión del Espíritu Santo. Las Escrituras afirman claramente que Cristo es nuestro intercesor y abogado ante el Padre. No debe suponerse que esto significa que Dios necesita ser persuadido para que sea benévolo con su pueblo, pues Él fue quien amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. La naturaleza de esta divina intercesión quizá podría ilustrarse con la oración de intercesión de Cristo por sus discípulos. En este versículo, Pablo ha añadido una razón tras otra para demostrar que nada puede separar al cristiano del amor de Cristo. No dependemos de un Cristo muerto, sino de un Cristo vivo, y no solo es un Cristo vivo, sino un Cristo entronizado con supremo poder. No solo es un Cristo que tiene poder, sino un Cristo que salva con amor, que vive siempre para interceder por su pueblo que lucha contra el mal. La Biblia describe a todo el cielo como constantemente en acción para salvar a los elegidos. En este capítulo, Pablo ha hablado de la obra del Padre, el cual llama justicia. Ha descrito la conducción e intercesión de Cristo y del Espíritu Santo. En otro pasaje se presenta a los ángeles como espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. El cielo no podía hacer más que eso. El que se pierde eternamente se perderá solo como resultado de su propia decisión de oponerse al amante propósito divino y rechazar el poder de Dios para salvar. Génesis 12, 1 al 9. Versículo 1. Vete. De aquí en adelante, Abraham es el héroe de la narración del Génesis. Esta es la primera revelación dada por Dios a Abraham que se registra. Dios se le había aparecido por lo menos una vez antes. La palabra de Jehová comienza con una orden, continúa con una promesa y termina con una bendición. Estos tres aspectos importantes caracterizan toda manifestación de Dios para el hombre. Las promesas de Dios se cumplen y sus bendiciones se reciben tan solo cuando sus mandamientos son obedecidos. Generalmente los hombres están deseosos de recibir las bendiciones de Dios y ver la realización de sus promesas, pero sin cumplir con sus requerimientos. El llamamiento de Dios demanda que Abraham rompiera completamente con el pasado. No solo tenía que salir de la tierra de los dos ríos, Mesopotamia, en la cual estaban situadas tanto Ur como Harán, sino que también tenía que renunciar a sus vínculos familiares y aún a la casa de su padre para no volver nunca más a los de su propia sangre. Fue una dura prueba. Harán y Ur compartían la misma civilización y las mismas normas de vida. Todo esto cambiaría inmediatamente cuando dejara la tierra de los ríos y cruzaría a Siria y Palestina. En vez de fértiles tierras de pastoreo, encontraría una región montañosa, densamente arbolada. En vez de vivir entre las tribus semíticas a las que pertenecía y que eran muy civilizadas, estaría errabundo entre tribus de un nivel cultural materialmente inferior y de una religión especialmente degradada. Seguramente, no debe haber sido fácil que Abraham rompiera todos los lazos con su amada patria, una tierra en la que había pasado toda su vida y a la que estaba unido por muchos tiernos vínculos. Un joven puede salir de su país natal con poco pesar, pero no es fácil que un hombre de 75 años haga una decisión tal. La tierra que te mostraré indica que el destino original de Abraham había sido Canaán. Es obvio que Dios debe haber especificado Canaán como la tierra hacia la cual él debía dirigir sus pasos. En esta ocasión no se menciona Canaán, pero es claro que Abraham sabía que Canaán era el lugar donde quería Dios que él fuera. Partió teniendo en cuenta Canaán. La declaración de Pablo en Hebreos 11:8 de que Abraham salió sin saber a dónde iba, evidentemente se refiere a que de allí en adelante no tendría un lugar seguro donde morar, sino que iba a ser peregrino y extranjero. En adelante, Dios lo guiaría día tras día y él nunca sabría por adelantado lo que le podría traer el futuro. Haré de ti una nación grande.
se anuncia la compensación que tendría Abraham por dejar su familia y hogar. Sin duda, Abraham se preguntaría cómo podría cumplirse la promesa en vista de que no tenía hijos y no era joven. No podía ser el propósito de Dios que los siervos de Abraham, los pastores y capataces de sus ganados, constituyeran la nación prometida. ¿Cómo entendió Abraham la palabra grande? ¿Implicaba grandes cantidades o influencia o grandeza en realizaciones espirituales? Tan solo el ojo de la fe, puesto en las promesas de Dios, podía penetrar el futuro y contemplar cosas que el ojo natural no podía ver. Te bendeciré. Esta promesa incluía tanto bendiciones temporales como espirituales, particularmente estas últimas. Pablo incluye claramente la justificación por la fe entre las bendiciones que reposaron sobre Abraham. Engrandeceré tu nombre. La verdadera grandeza debía resultar del acatamiento de las órdenes de Dios y de la cooperación con su propósito divino. Los edificadores de Babel habían pensado hacerse un nombre desafiando a Dios, y sin embargo no ha sobrevivido ninguno de sus nombres. Por el otro lado, Abraham sencillamente debía ir donde Dios lo dirigiera a fin de ganar fama. Bendeciré. Una seguridad tal fue la promesa de amistad y favor más excelsa que Dios pudo conferir a Abraham. Dios consideró como propios los insultos y agravios hechos de su amigo y le prometió hacer causa común con él, compartir sus amigos y tratar a sus enemigos como si hubieran sido los suyos propios. Abraham fue amigo de Dios. Todos sus bienes. La riqueza de Abraham y de Lot consistía principalmente en grandes rebaños de ganado y manadas de ovejas. Abraham era un hombre próspero, pero su prosperidad de ninguna manera resultó ser un obstáculo para su vida religiosa. Si bien es cierto que con frecuencia la riqueza hace más difícil que su poseedor quede calificado para el reino de Dios, de ninguna manera es un obstáculo fatal. Cuando una persona de recursos se considera como mayordomo de Dios y usa la riqueza que le ha sido confiada para la honra de Dios y para el adelantamiento de su reino, entonces la riqueza es una bendición y no una maldición. Versículo 7. Apareció Jehová. Esta es la tercera revelación divina concedida a Abraham, y la primera realizada en Canaán. Su propósito era consolarlo, inspirarle confianza y valor renovados. Después de un largo y arduo viaje, Abraham llegó a la tierra que le había sido prometida como hogar para él y para su posteridad, tan solo para encontrarla ocupada por cananeos. Un mensaje que confirmara las promesas dadas en Ur y en Harán le daría la seguridad de que la posesión de la tierra se haría efectiva en el tiempo y en la forma en que Dios lo dispusiera. A tu descendencia. Todo el mensaje consiste en solo 5 palabras en hebreo. Aunque es una de las más cortas revelaciones divinas, fue de gran importancia para Abraham, que ahora era extranjero en un país extraño. En ninguna forma su brevedad correspondía con su importancia y valor. Se necesitaba fe para creer que los cananeos, ahora organizados en ciudades poderosamente fortificadas, serían desposeídos de su tierra y dada a un anciano sin hijos. La evidente improbabilidad de la realización de una promesa tal la convertiría en una difícil prueba de fe para el patriarca. Un altar. El terreno santificado por la presencia de Dios fue dedicado por Abraham como un lugar de culto para la divinidad. El altar allí levantado y los sacrificios ofrecidos daban testimonio del Dios del cielo y protestaban silenciosamente contra la idolatría de ese lugar. Así Abraham prometió públicamente lealtad al verdadero Dios. Siendo el amo de una gran familia, también sintió una responsabilidad hacia sus siervos de inculcarles un conocimiento más perfecto de Dios a quien él servía. El sacrificio testificaba de la creencia de Abraham en la muerte del Hijo de Dios como expiación por el pecado. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones y por tus cuidados. Te agradecemos, Señor, por este mensaje. Agradecemos, Señor, el ejemplo de la vida de Abraham y de su fe, de su entrega y de su dedicación al servicio de tu palabra. Padre Celestial, queremos imitar cosas buenas, queremos aprender de ti y queremos también aprender de aquellos personajes que lo dieron todo sin importar las consecuencias para la vida y para la obra de tu santo nombre.
Que ese sea nuestro propósito, Señor. Nos ponemos en tus manos de amor para que podamos cumplirlo cada día. En Jesús, amén.